Bienvenidos a la sección número 8 de la serie en estudio, las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Decíamos que, en segundo lugar, el cuerno pequeño echa por tierra la verdad en cuanto a la persona de Jesucristo se refiere, desvirtuando su mediación única, sustituyéndola por la mediación de muchos. Mencionábamos entre esos a María, los sacerdotes, los santos, difuntos, etc. ¿Cuál es la verdad bíblica en torno a la mediación de Cristo? Número 1, que es única, es decir, que Él es el único mediador entre Dios y el hombre. En esa dirección leemos en 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Número 2, la verdad bíblica sobre la mediación de Cristo es que lo que hace que ese mediador sea único es que sus características son únicas. Leemos en Hebreos 7:26 al 28, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esta sección bíblica provee las dos razones por las cuales Cristo es mediador único y no puede haber otro que ejerza esa función. De distintas formas se enfatiza en este texto que Cristo es el único mediador debido a dos razones. Número 1, Él es el único ser humano que nunca pecó. Todos los demás necesitaron mediadores para sí mismos ante el Dios Santo, o necesitaron mediador. Con las palabras santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, se recalca su exclusividad como mediador debido a que nunca cedió a la tentación, es decir, nunca pecó. ¿De qué otra persona, quien quiera que fuere, podría decirse hecho más sublime que los cielos? 2. La otra característica de Cristo que lo convierte en mediador único es su muerte sustitutiva, es decir, en nuestro lugar. Dos cosas fundamentales hacen de Cristo el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, número 1, su vida sin pecado. Número 2, su muerte sustitutiva. No existe ser humano aparte de Él con esas dos características. Ahora bien, ¿cómo es que el cuerno pequeño echa por tierra la verdad en cuanto a la persona de Jesucristo, específicamente en lo que respecta a su mediación única, exclusiva? Estableciendo sobre la tierra un sistema distinto al de Dios, en cuanto al medio a través del cual el pecador obtiene acceso al Dios Santo. La Biblia es enfática en que el único medio de acceso es Cristo. De allí que en Hechos 4:12 leemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ante esto, ¿qué es lo que el cuerno pequeño ofrece a la humanidad caída? Ofrece un plan basado en muchos mediadores, incluido Jesucristo, sí, pero no como mediador exclusivo. Hay otros a su lado como comediadores, un tipo de auxiliares, ayudantes, realizando la misma función de mediación, aun cuando en forma secundaria o dependiente de la mediación de Cristo. En esa línea, como ya se mencionó en otra sección, tenemos a María, los santos, difuntos, el sacerdote, etc. A todo esto, es importante recalcar aquí que hay autores católicos romanos que niegan rotundamente que en este sistema haya otros mediadores entre Dios y los hombres, aparte de Cristo. Para quienes tengan interés en ver algo de documentación respecto a que tal enseñanza
la de otros mediadores, además de Cristo, es sostenida oficialmente por la Iglesia Católica Romana, hay alguna información en la serie en video titulada Cómo identificar la verdadera iglesia, parte 2, A y B. Pero para beneficio de algunos que no tienen acceso al internet, permítanme compartir aquí por lo menos algunas declaraciones de documentos católicos romanos, donde claramente se presenta como mediadores entre Dios y los hombres a otras personas, aparte de Jesucristo. En este caso, María. El Catecismo del Concilio de Trento dice en las páginas 492 y 493, incisos 2 y 3, lo siguiente. 8. Quien tiene el primer lugar en la acción de gracias por los santos. A este hacimiento de gracias pertenece aquella primera parte de la salutación angélica, cuando la rezamos para pedir diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Porque así bendecimos a Dios, dándole sumas alabanzas y rindiéndole gracias por haber colmado a la Santísima Virgen con toda plenitud de sus divinos dones. Y a la misma Señora damos los parabienes por su especialísima felicidad. Y con mucha razón la Santa Iglesia de Dios añadió a esta acción de gracias, nos acogiésemos a ella piadosa y rendidamente, para que por su intercesión reconciliase con Dios a nosotros pecadores y nos alcanzase los bienes necesarios, así para esta vida como para la eterna. Y así nosotros, desterrados hijos de Eva, que estamos en este valle de lágrimas, debemos invocar de continuo a la Madre de Misericordia y abogada del pueblo fiel, para que ruegue por nosotros pecadores, y por medio de esta oración implorar el patrocinio y amparo de esta señora, cuyos méritos para con Dios son subidísimos y cuya voluntad está muy inclinada a favorecer a los hombres, como ninguno lo puede dudar, sino impía y malvadamente. En este mismo documento se hace referencia a la mediación de los santos, además de la de María. En las páginas 493 y los incisos 2 y 3, de la siguiente forma. 2. También se hace oración a los santos. En segundo lugar, recurrimos a los socorros de los santos que están en el cielo, a quienes también se han de hacer oraciones. Esto se tiene por tanto cierto en la iglesia, que no pueden los fieles padecer duda acerca de ello. 3. De diferente modo invocamos a Dios que a los santos. No imploramos pues de un mismo modo a Dios y a los santos, porque a Dios pedimos o que nos conceda bienes o que nos libre de males, pero a los santos por su gran valimiento acerca de Dios pedimos que tomen por su cuenta nuestras causas para que nos alcancen de Dios las cosas que necesitamos. Por esto nos valemos de dos formas de pedir muy diversas, porque a Dios propiamente decimos: ten misericordia, óyenos, pero al santo ruega por nosotros. De tal forma que en este sistema se tiene por un lado la mediación de María y por otro la de los santos en el cielo. Y así de esta forma ha sido desvirtuada, desvalorizada, desplazada, sustituida y tergiversada la única mediación válida entre Dios y los hombres según la Biblia, la de Jesucristo. Pero el cuerno pequeño no solo echaría por tierra la verdad en cuanto a la persona de Cristo se refiere en los dos puntos mencionados. Número 1, su sacrificio irrepetible, sustituido por la misa. Número 2, su mediación única, sustituida por la misa. De paso, en el primer punto, es importante recalcar aquí que de alguna forma, en catecismos más recientes, el catolicismo ha barnizado esta situación diciendo ahora que en la misa no se repite, sino que se celebra el sacrificio de Cristo. Pero no vayan a pensar por eso que lo que están diciendo en realidad es que no creen que se repite. Esa es la forma para presentárselo ahora al mundo evangélico en este contexto de ecumenismo. Porque para que el catolicismo romano renuncie a su doctrina de que
La misa es la repetición del sacrificio de Cristo, solo que incruento. Tiene que renunciar a su doctrina de la transubstanciación, que es la esencia misma, la columna vertebral de todo el sistema católico. Pero podemos tratar eso en otra ocasión, en otra sección. Decíamos entonces que desvalorizó el sacrificio de Cristo, sustituyéndolo por la misa, y su mediación única, sustituyéndola por la de María y de los santos. Pero también lo haría, el cuerno pequeño, echar por tierra la verdad en lo que respecta a la palabra de Dios, la Biblia, como único fundamento para toda doctrina o enseñanza. ¿Y cómo echó por tierra la verdad en lo que respecta a la Biblia? El cuerno pequeño, sustituyéndola, desplazándola por la tradición católico-romana. Ellos dicen tradición católica, romana, apostólica, la tradición apostólica. Pero cualquiera que se tome el tiempo de comparar la doctrina católica romana con la enseñanza de los apóstoles, notarán que la tradición en la que se basa la doctrina católico-romana no tiene nada que ver con la enseñanza apostólica. Así que para nuestros efectos la llamamos católico-romana, pero no apostólica. Que en este sistema católico la tradición está sobre la Biblia, puede comprobarse en la documentación ofrecida en la serie en video, Cómo identificar la verdadera iglesia, parte 3, en varias secciones de este servidor. Pero, de nuevo, para beneficio de quienes por alguna razón no tengan acceso a ese material, sirvan para el caso algunas declaraciones de documentos católicos representativos. A manera de ejemplo, de la fe de nuestros padres, del cardenal Gibbons, en las páginas 89 y 90 se lee: una regla de fe o una guía competente para el cielo debe ser capaz de instruir en todas las verdades necesarias para la salvación. Las escrituras solas no contienen todas las verdades que se ha de creer o que ha de creer el cristiano, ni encargan explícitamente todos sus deberes. Por lo tanto, se debe concluir que las escrituras solas no pueden ser una guía y una regla de fe suficiente, porque no son en sí mismas claras y comprensibles, ni aun en asuntos de mayor importancia, y porque no contienen todas las verdades necesarias para la salvación. En el libro Los falsificadores de la Biblia, libro católico, el autor V.O. Claro, en refutación al protestantismo, dice en el capítulo 10, en la página 26, los protestantes enseñan que toda la revelación está contenida en la Sagrada Escritura y que la Iglesia Católica, al dar fe a la tradición, ha alterado la doctrina de Jesucristo. Los católicos sostenemos que la doctrina revelada se encuentra contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, interpretadas ambas por el magisterio de la Iglesia. En la Enciclopedia Católica, 2 Sociedades Bíblicas, bajo el artículo Sociedades Bíblicas, página 545, se lee respecto a las sociedades bíblicas encargadas de traducir y distribuir las Biblias. Dice: la actitud de la Iglesia Católica para con las sociedades bíblicas, la americana y la británica, es una de oposición inequívoca. Creyéndose haber sido divinamente escogida como custodia e intérprete de las Sagradas Escrituras, la Iglesia Católica no puede, sin traicionarse a sí misma, consentir en la distribución de las Escrituras sin nota ni comentario. Interesante. Aquí está hablando contra las sociedades bíblicas y dice: distribuir Biblias sin nota o comentario es contradecir la doctrina católica. Qué curioso, dicho por ella misma. ¿Por qué será? Dice: esto sería igualmente una violación de uno de los principios de la fe católica, principio que proviene tanto de la observación como de la revelación, las insuficiencias de las Escrituras solas para comunicar al lector común un conocimiento seguro de la fe y la moral. Es insuficiente la Biblia sola para dar a conocer la verdad. Y por eso
estaban ellos en aquel tiempo contra la distribución de Biblias en sociedades bíblicas. Por su lado, el Sínodo de Tolosa, 1929, puso la Biblia en el Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros que a los católicos se les prohíbe leer. A todo esto, es muy posible que algunos objeten este punto debido a que actualmente, y este es un problema que vamos a tener siempre con la Iglesia Católica. Actualmente la Iglesia Católica no aboga porque sus feligreses dejen de leer la Biblia. O en sí, que no la lean. Y esto es cierto. Lo que sucede es que actualmente el método ha cambiado. No olviden el principio básico establecido por la Iglesia Católica como señal distintiva de que ella es la iglesia verdadera, y es que la Iglesia Católica no cambia, no erra, nunca ha errado en sus doctrinas, por lo tanto no cambia. ¿Por qué estos cambios entonces? Lo que sucede, les decía, es que actualmente el método ha cambiado. En síntesis, en algunas versiones de la Biblia de procedencia católica y en otras protestantes, pero influenciadas por el magisterio católico, la Iglesia Católica, a través de la infiltración directa en algunas de las sociedades bíblicas, ha logrado alterar el texto bíblico metiendo mano en las copias de los originales griegos, a fin de que en una considerable lista de textos el contenido ha quedado plasmado de tal forma que se lo ha hecho calzar con la doctrina católica. Y las sociedades bíblicas que han apoyado tal cosa, al participar en esa forma, en el acomodo a la influencia católica, ya no son vistas por ellas como instituciones adversas, sino más bien aliadas. Por eso no escuchamos hoy de parte del catolicismo romano el lenguaje negativo que utilizaban antes en referencia a las sociedades bíblicas. El ecumenismo ha acabado con esa brecha. Y hoy comen en el mismo plato. No todas las sociedades bíblicas. Debo aclarar esto. Pero la mayoría. Y disfrutan juntas el buen provecho que resulta de la comercialización lucrosa de la palabra de Dios. Pero volviendo a nuestro punto, sobre el mismo tópico de la actitud tiempo atrás de la Iglesia Católica respecto a las sociedades bíblicas y su labor para traducir y distribuir la Biblia a los diferentes idiomas del mundo, el Papa Gregorio XVI, por su lado, en la encíclica Inter Praecipuas del 8 de marzo de 1844, dijo: entre las principales maquinaciones mediante las cuales en nuestros tiempos los no católicos de varias denominaciones tratan de confundir a los católicos fieles y desviarles las mentes de la santidad de su fe, ocupan un lugar prominente las sociedades bíblicas. Estas sociedades, establecidas primeramente en Inglaterra y desde entonces en muchas partes del mundo, se encuentran actualmente en orden de batalla, conspirando a traducir los libros de las Sagradas Escrituras a todos los idiomas populares e a imprimir grandes cantidades de ejemplares y diseminarlos promiscuamente entre cristianos y paganos, y a seducir a todo individuo a leerlos sin guía. Muy parecido a lo que leímos anteriormente. Nótese aquí como para el Papa Gregorio XVI, la obra de las sociedades bíblicas de traducir y distribuir Biblias en aquella época, 1844, es considerada una conspiración contra la fe católica romana. ¿Por qué? Porque si las personas leen la Biblia tal y como fue escrita, sí, lo que van a encontrar es una completa contradicción con las doctrinas católico-romanas, eso es cierto. Pero dice además que inducir a las personas a estudiar la Biblia por sí mismos es seducción. Qué interesante. Bien, dejamos por aquí lo alusivo a la obra del Cuerno Pequeño, echando por tierra la verdad en lo que se refiere a la Biblia.
al desvalorizarla como la única autoridad para toda doctrina del cristianismo y colocarla bajo la autoridad de la tradición establecida por el catolicismo romano. Pero la obra del cuerno pequeño, de echar por tierra la verdad, abarca un tercer aspecto: sus acciones contra la ley de Dios. Echó por tierra el cuerno pequeño la ley de Dios, los 10 mandamientos. Este es uno de los tópicos más importantes a estudiar en nuestro tema general de las 2300 tardes y mañanas. ¿Cómo fue que el cuerno pequeño echó por tierra la verdad en cuanto a la ley de Dios se refiere? ¿Cómo puede decirse tal cosa, siendo que la Iglesia Católica Romana enseña a sus feligreses a guardar los 10 mandamientos? ¿O no es así? Lo que sucedió en este caso, y sigue sucediendo, es lo que responde a uno de los estratagemas de mayor astucia por parte del cuerno pequeño, inspirado por su instructor, Satanás, el padre del engaño y de la mentira. Porque, como podremos comprobar en unos momentos, los 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana no equivalen o no son los mismos 10 mandamientos de las Sagradas Escrituras. Los 10 mandamientos bosquejados en los actuales catecismos del catolicismo romano no constituyen para nada un reflejo de los 10 mandamientos de la Biblia. El magisterio católico romano alteró la ley de Dios, y de su alteración dio a beber a gran parte del mundo protestante, que tiempo atrás se le opuso en su apostasía de la verdad bíblica. Y en este arrastre que hizo el catolicismo del protestantismo, al darle a beber de su vino, surge como elemento clave en la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, la impresionante profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Porque según esta profecía, después de que el cuerno pequeño hiciera su obra de echar por tierra la verdad, habría un momento específico en el que se desenmascaría este accionar engañoso y astuto del cuerno pequeño contra la verdad en sus 3 áreas: Cristo, la Biblia y la ley de Dios. Cuando ese tiempo, 2300 tardes y mañanas, llegara a su conclusión, el cuerno pequeño sería desenmascarado, y los que habían sido seducidos por su engaño tendrían la oportunidad de ver a la luz de la verdad tal cual es y tomar decisiones al respecto. De allí la importancia, entre muchas otras razones, de estudiar a cabalidad esta fascinante profecía. Nos corresponde ahora entrar en las evidencias del accionar del cuerno pequeño contra la ley de Dios. El tiempo se nos fue, quedamos por aquí y continuamos en la próxima. Del catolicismo romano